soy pues como un poco como una mezcla entre ser antropólogo y de alguna forma pues también ser como una suerte de trabajo con comunidad todo el tiempo, ¿cierto? Eso me ha permitido de alguna forma tener como una cierta mirada pues de ciertos asuntos muy puntuales. En este caso quiero hablar de fotografías familiares un poco desde la idea de la provocación de la imagen y la fragmentación de la memoria, y voy a hablar desde un trabajo que hice para mi trabajo de maestría, pensando un poco cómo se relaciona este asunto de la imagen, la memoria y la violencia, específicamente en un barrio de Medellín, Colombia, que se llama Villa Niza. Y un poco esta presentación, lo que vamos a ver es como casi ver un álbum fotográfico. La idea es como cuando uno se sienta a ver un álbum fotográfico, empezar a hablar como de eso. Lo que quiero como recalcar en esta cosa es como esos usos de la memoria, un poco esas representaciones de la violencia y el valor sociocultural que tienen las imágenes, en este caso los álbumes familiares. Y desde ahí como pensar un poco como esas ideas de la mirada situada y cómo podemos como reflexionar a partir de la experiencia misma que se puede tener con los álbumes fotográficos. Este trabajo parte de un ejercicio muy personal, vamos a ver un poco de mis fotografías, es un ejercicio autoetnográfico y quiero arrancar con un par de imágenes que están aquí como bien importantes. La primera imagen que están ahí, que es esta chica de vestido que está haciendo la primera comunión, es mi madre. Con esta imagen lo que yo busco de alguna forma es tratar de ubicar por qué el interés que tengo sobre las fotografías familiares. Y es como un asunto muy Barthes, por decirlo de alguna forma. Cuando Barthes escribe La cámara lúcida, él todo el tiempo está hablando de su madre, un poco también es como la inspiración, y trata de buscar por qué una fotografía en especial es la que fija su atención, ¿cierto? Esta fotografía para mí tiene como mucha atención porque es una fotografía que se ubica en un momento histórico de la ciudad, en los años 50 más o menos. Mi madre había recién llegado desplazada, ahorita que estábamos hablando del tema de violencia, desplazada en los años 50 con todo el tema de la violencia, del primer momento de la violencia que se empieza como a documentar en los años 1948, el 50, el 60 más o menos. Y mi madre es desplazada porque mi abuelo, que es la segunda imagen que está ahí, es un liberal que de alguna forma es sacado y despojado de su tierra y es obligado a ir a la ciudad a vivir en un campo, digamos como en un lugar de desplazados, por decirlo de alguna forma. En ese tiempo tenía otro nombre, que era un barrio de chusmeros. Cuando empieza a pasar como este ejercicio, yo empiezo a ver estas dos fotografías y son estas dos cosas las únicas que tengo como referencia en mi familia. Son las dos únicas fotografías que hay en mi familia que hablan de ese momento. No hay más fotografías, no hay una relación cercana con la fotografía. Dentro del álbum solo sitúan estas dos imágenes. Por mucho que busqué dentro de revisión de archivos que hice, pues nunca pude como ubicar ese digamos como eso. Estas dos fotografías para mí son bien importantes porque empiezan a hablar de dos cosas primordiales. Uno, como ese antes de la familia, que lo ubica mi mamá cuando empieza a hablar de la fotografía, dice, es una fotografía antes de llegar a la ciudad. El durante la fotografía era la situación que ellos estaban viviendo ahí porque estaban sin casa, estaban de alguna forma pues como en un proceso de desplazamiento muy fuerte. Y dos, como el posterior a la foto, que fue que los reubicaran, les dieran una casa en un barrio. En un principio se llamó Villa Socorro y luego le llamaron Villa Niza. Y ese archivo, el segundo es un certificado del DAS. El DAS fue un organismo de inteligencia del Estado que se desarmó hace muy poco, 4 o 5 años más o menos, donde certificaban que mi abuelo no era un guerrillero, o era un guerrillero liberal, para poderle dar esa casa, ¿cierto? Entonces ahí hay dos cosas bien importantes que sitúan un poco como eso. A mi abuelo le dan una casa en un proceso que empieza en los años 60 con todo este plan Marshall y de alguna forma que tienen los estadounidenses de atajar el comunismo en la región, y hay una inversión muy fuerte que hacen ellos digamos en cooperación internacional, y construyen varios barrios, uno en Bogotá que es el barrio Kennedy, en Medellín construyen este barrio que se llama el Villa Socorro, y la Universidad de Antioquia, una sede de la Universidad de Antioquia, la sede más grande que tiene ahorita. Esos antecedentes son los que me empiezan como a meterme como en esta idea de un poco lo que empieza a pasar en este barrio. Es como unos sucesos de violencia, no me voy a extender en eso, y quiero como leerles como la reflexión que empiezo como a tener. El barrio donde nací y crecí hace 28 años, tengo 31. Se colmó del silencio se colma de silencio al mediodía, en los días de semana. La quietud del cielo parece ser armonía con las calles, el batear del sordo de las cortinas y la oscuridad de las puertas entreabiertas de las casas. Esta imagen cuasi fantasmal es para mí el reflejo exacto de lo que es nuestra memoria como habitantes de este lugar, entre el agitamiento de las labores cotidianas, los colores intensos de los frentes de nuestras casas y el estallido de voces y gritos y equipos de sonido. El silencio cuela con toda la fuerza y, lo más increíble aún, en la plena claridad del día. Silencio es la muerte pasada, latente, que no hemos querido romper, conservar y dejar que nos visite día a día. Abro esto porque
porque es mi barrio, es el barrio donde crecí técnicamente y me tocó vivir como diversas violencias. Entonces empiezo como a plantearme un ejercicio bien importante con eso y es a pensar esas violencias a través de los álbumes fotográficos, sobre todo porque se me vuelven como el lugar donde puedo empezar a agenciar una cosa que es vital y es como la invisibilización de esas violencias y el silencio permanente en que piensa vivir. Y lo digo en el sentido, estas son mi familia, 4 chicos que están en blanco y negro son mis primos y son las primeras fotografías que empiezan ya a tener en mi casa y eso tiene digamos una razón de ser y es digamos como un poco la popularización de la fotografía en la ciudad. Ya empiezan a aparecer esas primeras cámaras de mano y empiezan a haber estudios fotográficos y entonces la gente puede acceder un poco como a esas fotografías. Cuando empiezo a trabajar estas fotografías para mí es bien importante empezar a pensar qué es lo que tiene de relevante para mi familia esas imágenes y básicamente ellos empiezan a señalarles como un tiempo de mucha tranquilidad en la familia, pero aún así empiezan como a señalar algunos aspectos. Por ejemplo, la chica que está con el vestido medio overol, pues la única chica que hay ahí, ella señala que es mi prima Claudia me dice que lo más importante de esa foto era que el vestido que tenía se lo habían regalado otra familia que lo había dejado en desuso y entonces eso empezaba a señalar como asuntos de la pobreza en que se vivía. Y ella me señalaba también como en la imagen de abajo, el chico que está haciendo carrizo con las manos, los zapatos, y ella decía, esos zapatos están rotos, entonces empieza a señalarme como una situación de mucha pobreza. Luego está la fotografía que está ahí, empieza a hablar de mi familia un poco y sobre todo como esa relación tan matriarcal que hay ahí, son mujeres que todas en su mayoría fueron abandonadas por sus esposos y tuvieron que criar pues a sus hijos solas y eso generó pues como unas dificultades bien particulares porque los hijos sobre todo hay una relación muy fuerte con el tema del abandono de los padres y eso se ve muy reflejado cuando empezamos ya un poco como a hablar de estos chicos que están acá. Estos que están ahí son como un chico que está de camisa blanca sonriendo, es mi primo, hijo pues de una tía de crianza y esa fotografía tiene como la particularidad de señalar como un momento en que ellos estaban ingresando digamos como en lo que llaman en Medellín los combos, como las pandillas o las bandas del barrio y empieza como a señalarme un poco como algo bien importante y es como cuando empiezo como a hablar con mi familia sobre eso, como un asunto bien interesante y es como esa presencia que está ahí pero al mismo tiempo esa ausencia. Mi primo es asesinado en el año 91 con todo el conflicto armado que suscita el narcotráfico, también hay otro tipo pues, de violencias y la entrada por ejemplo de la insurgencia a la ciudad. Mi primo es asesinado por unas milicias, las milicias correspondientes a la ELN que estuvieron en el barrio haciendo presencia, pero mi primo pues tuvo una fuerte cercanía con eso. La segunda imagen que está ahí pegada, que están como 2 hombres ahí, otro es mi primo, que también es asesinado un mes después de que fue asesinado mi primo, y con los dos empezamos a tener un diálogo muy importante porque fueron hechos que pasaron en el año 91, habían pasado más de 20 años más o menos del asesinato de ellos y mi familia nunca había hablado como de esa situación concreta. Entonces lo que empezamos a explorar es como a partir de este ejercicio un poco más autoetnográfico, para mí un asunto bien importante con mi familia que era como esa antropología necesaria. Cuando hablo de necesaria, era una antropología que de alguna forma se comprometía con ese sentir de mi familia, que luego se va a comprometer con el sentir de mis vecinos, con el sentir del barrio un poco, y empezar a hablar de asuntos que no se habían de alguna forma hablado. Mi familia siempre sostuvo como un silencio profundo como con eso. Y lo interesante es que es un fenómeno que pasa pues en todo el barrio, como este asunto de la muerte, como una presencia bien interesante. Y vemos esta segunda fotografía que está abajo, y esa fotografía, lo interesante es que si ven el chico que tiene la chamarra azul, todos los chicos que están junto a él fueron asesinados en los años 90, junto con mis primos. Y el resto de chicos están vivos, pues ahorita ya no están tan chicos, han pasado más de 20 años de esta fotografía. Y empiezo a hablar como de un asunto bien importante dentro de los álbumes, en este caso el álbum de mi familia, y es una presencia muy fuerte de la muerte. De alguna forma la fotografía siempre es una evocación a la muerte, porque estamos hablando de fotografías que se toman en un momento y que tratan de alguna forma hacer eterna la imagen de alguien, pero de antemano ya hay una idea que se asocia a la muerte como con estas imágenes. Y empieza a construir un concepto que trabaja John Belting, sobre todo en un texto que se llama La antropología de la imagen, esta idea de la presencia-ausencia, eso que está presente pero al mismo tiempo se hace. La tercera fotografía que está ahí es una fotografía de mi tía, es una fotografía tomada después de
3 días de haber asesinado a su segundo hijo, al chico que está arriba, junto al otro hombre, chico de café. Y yo siempre me pregunté cuando me contaron esa historia, pero ¿por qué mi tía se había tomado esa fotografía en una fiesta y toda la cosa? Y mi familia decía, mi tía entró en un proceso de olvido y de silencio profundo. Y yo nunca tuve la oportunidad de hablar con mi tía, porque mi tía entró en una depresión profunda, la consumió también como el dolor de haber perdido 2 hijos continuamente, y mi tía muere 10 años después. Entonces también se vuelve parte como de estas violencias que se van ejerciendo ahí, pero que van cobrando pues un poco como la vida misma se les va tomando como con el tiempo. Este es otro grupo de mi familia, es otra parte de mi familia que pasa exactamente lo mismo que pasó con la otra. Y es que con estas imágenes, con estos primos, mis primos son abandonados por su padre se va, se desaparece, y ellos asumen como ese rol muy paterno y empiezan como a vincularse con este tema de la violencia, con el tema del narcotráfico un poco, y empiezan a suplir ese lugar del padre, y empiezan a llevar un poco, como mi tía no podía trabajar, no tenía la forma, no había estudiado, empiezan a ponerse como en ese lugar del padre y empiezan como a meterse. Y la mejor forma fue, lo mismo pasa aquí, está su padre de mi familia, de mi tía Flor, mi padre se va en algún momento, mis primos entonces empiezan a asumir un rol muy, muy fuerte. Sobre todo mi prima empieza, hablando con ella, que es la persona que me termina narrando estas fotografías, me empieza a decir como, pues a mí me tocó casi que masculinizarme para asumir un rol muy fuerte dentro del barrio, proteger a la familia en cierto sentido. Y están mis otros 2 primos que están ahí en la foto más grande, están con ella. Y mis 2 primos también son asesinados, uno es asesinado en el año 2001 y el otro es asesinado en el 2010. Nuevamente está como esta idea de la presencia-ausencia, y empieza a narrarme un poco como esa idea. Entonces una cosa que es bien importante como entre los álbumes fotográficos es que se vuelve entonces como esta narración cotidiana de la familia, entonces todo el tiempo están ahí narrando como de alguna forma la idea de mostrarles las fotos ahí. Ustedes en esta diapositiva también busca como un poco construir ese acto narrativo que tiene el acto de ver un álbum fotográfico. Luego de haber estado como un poco como tan metido en mi familia y haber indagado como unos asuntos bastante dolorosos que se vivieron ahí, y de alguna forma pensando mucho como en este tema de las distintas violencias que vivimos, empiezo a hacer un ejercicio mucho más fuerte etnográfico con mi familia, digamos con mis vecinos y con la gente del barrio, y vuelvo a encontrarme como algunas fotografías que se vuelven muy referenciales como al tema de ciertos momentos que se viven. Esta es la primera época del barrio, la fotografía del hombre que está con la chica haciendo la primera comunión, es doña Angélica, un personaje del barrio bien importante, y es su única fotografía de ese momento, se repite un poco como la historia que tiene, y es digamos como un objeto bastante preciado para ella. Y a partir de esa foto empezamos a analizar como una serie de cosas, uno como la construcción del barrio. Doña Angélica tiene un recuerdo muy importante con esta fotografía, además de ser su única fotografía, es que ella recuerda que a ella le tocó la inauguración digamos la apertura del barrio, y que vino el presidente Kennedy al barrio a cortar la cintilla, y recuerda mucho que precisamente por esos días uno de los regalos que le hicieron por hacer su primera comunión es que había un helicóptero estadounidense que les dio una vuelta por la ciudad y les mostró la ciudad y toda la cosa. Entonces ella asocia mucho como este asunto. Y luego están estas 3 fotografías que están ahí, es un amigo muy cercano, se llama Augusto Restrepo, y él me empieza a hablar desde esas fotografías desde la calma del barrio. Estamos hablando un poco como de la idea del barrio ya, y me empiezan a hablar de cierta tranquilidad que tiene el barrio, y él empieza a señalarme desde esas fotografías como esos momentos bien bonitos que se tenían, que la gente estaba por ahí, el barrio estaba como comenzando, y me lo señala a partir de la segunda fotografía que está en la parte superior, y dicen que son gente que llega de afuera, que se interesa en conocer el barrio y que no tienen miedo de ir a hacer el barrio. Y la otra fotografía es de una mujer, no es de la época, pero esa mujer me habla también, doña Rosalba, me empieza a hablar de ese momento del barrio también, y esta foto en particular es una foto de ella en una cárcel de mujeres, y ella dice, yo me tocó vivir como desde otro lugar la violencia en el barrio, porque esa violencia la tuvimos muy asociada al acoso que tuvieron con las mujeres en ese momento. Ella me empieza a hablar que una de las rupturas que hay como con el tema de la tranquilidad en el barrio y la aparición de la violencia es el tema de las violaciones de mujeres en ciertos lugares específicos del barrio. Ella me empieza a señalar como una suerte de cartografía del terror que se empieza a dar en el barrio, en ciertos lugares del barrio donde las mujeres no podían estar, donde estaban los ladrones o donde se dejaban los muertos en cierto momento de la vida. Y empieza como a construirse un relato dentro de los álbumes, lo mismo que pasa con mi familia, como que hay un relato inicial donde todo el tiempo me están narrando como cierta tranquilidad, la vida familiar, y hay una ruptura que es con el afuera, donde empiezan a hablar del barrio, cierto nivel de violencia que empieza como a presentarse eso. Empiezan como a aparecer como personajes bien importantes como digamos, en ese relato. La mujer que está ahí con este hombre que tiene una pierna enyesada, ese hombre fue uno de los primeros en organizar, digamos, como grupos armados dentro del barrio
barrio con fines de autodefensa, le llamaban el Loco Uribe. Y el Loco Uribe luego supe que trabajó con Pablo Escobar en su momento. Y el Loco Uribe fue el que empezó como a establecer esta idea de agrupar gente para, de alguna forma con fines muy Robin Hood, diría yo, ir a robar fuera del barrio y traer beneficios para la gente del barrio. Entonces era una cosa bien particular. Empieza entonces a demarcarse como unos personajes que se construye, digamos de alguna forma figura como mítica dentro del barrio. Y este bloque de imágenes empiezan a hablar de, sobre todo, esas imágenes empiezan como a señalar los momentos en que la gente empezó como a protegerse de la violencia que había, empiezan a construir, por ejemplo, este paralelo, esta fotografía es el mismo lugar, en esta no hay un muro y en la otra hay un muro con vidrios y empiezan como a hablar de la explosión de la violencia muy fuerte. Luego está una cosa bien importante para mí y es que empiezo a trabajar como dentro de este ejercicio a mirar, digamos, como el grupo de imágenes y empiezo a trabajar con un fotógrafo que se llama Albeiro Gallo y con este fotógrafo lo que hacemos es analizar una serie de fotografías que tiene él. Albeiro es un fotógrafo que camina al barrio, con él hice mi proyecto anterior al documental que se llama Clic Clic Octura Gallo y con él lo que hacemos en últimas es tratar de encontrarnos esas imágenes que empiezan como a hablar de lo cotidiano, lo que no se hace tan cotidiano y empezamos a explorar como un poco como el fotógrafo se vuelve casi que el reportero gráfico del barrio y tiene fotografías mías, esas primeras líneas y luego tiene fotografías de todo el barrio mostrando todo lo que pasa en el barrio, desde las fiestas de Navidad donde se mata puerco, se mata pues cerdo, los encuentros para tomar cerveza, las primeras comuniones un poco y empieza también como a retratar los chicos que están habitando las esquinas de los barrios y empieza como a señalarle una cosa bien importante en esta idea de la presencia-ausencia y es como estas imágenes empiezan como a construir asociaciones, es decir, estos chicos se toman fotografías para ellos para de alguna forma afianzar esos lazos entre ellos, estas fotografías empiezan a aparecer también en los álbumes señalando como un asunto que ya no es tan lo íntimo del álbum familiar sino que es eso que está afuera, que es lo público y la mayoría de estos chicos que están ahí están muertos, son muy pocos los que están ahí vivos y empiezan nuevamente dentro del relato de las familias del barrio a señalar esa presencia-ausencia todo el tiempo de la muerte de ellos y empieza a pasar una cosa bien importante y es como la aparición de la fotografía post-mortem dentro de los álbumes fotográficos. En Colombia no se ha estudiado mucho el tema de la fotografía post-mortem, los mexicanos sí han tenido mucha más dedicación, digamos, por el tema de los archivos que han tenido, de los fotógrafos que han trabajado con eso, los argentinos también han tenido mucha fuerza con eso, pero en Colombia particularmente aparece la fotografía post-mortem, o sobre todo, pues digamos que en el caso de mi barrio, aparece en los años 90, cuando hay un crecimiento de la violencia y digamos que se vuelve un asunto pandémico y sobre todo quienes terminan siendo los muertos fotografiados son jóvenes. La fotografía, un poco como lo que empecé a mirar dentro de la fotografía post-mortem, mucha de esa fotografía está dedicada a niños en los años, digamos que principios del siglo XX, sobre todo porque todavía no había un asunto como una priorización del cuidado sobre los niños, entonces se vuelve como eso efímero. En este caso está esta idea de lo efímero dentro de los jóvenes que empiezan a ser asesinados y esa efemeridad de alguna forma genera como una búsqueda, entonces ya no es fotografiar bautizos, primeras comuniones, matrimonios, sino que el velorio, de alguna forma el ritual de la muerte se vuelve como si fuera un ritual cotidiano que retratar un cumpleaños o cualquier otra cosa y entra dentro a ser parte del álbum fotográfico. Y eso tiene que ver mucho como con una explosión de la muerte en Medellín, hablo específicamente en Medellín, porque esto desaparece en los últimos años, pues es muy raro encontrarse nuevamente como esto. Tiene una relación muy fuerte como con esa, digamos, con ese nivel de violencia que se empieza a ver y el nivel de muertes, pues en los años 90 tenemos más o menos solo en la ciudad casi 6.000 personas asesinadas en un año, ¿cierto? Entonces es un asunto que desborda todo el sentido de eso. Y empieza como a ver una particularidad y es que esas fotografías no las piden las familias sino los amigos. Estos chicos que estaban antes con ellos son los que reclaman este tipo de fotografía post-mortem. Digamos ya para finalizar un poco como este asunto, aparece un asunto bien importante que es esta idea de estos usos de la fotografía, pues cómo van cambiando como estos diversos usos de la fotografía. La primera imagen que muestro ahí es la de uno de mis primos asesinados, James. Para mi tía Flor, la mamá de James, es una fotografía que se vuelve objeto de culto, digamos, aparece mucho como ahí. Y para ella, nuevamente recalca como esa idea de la presencia-ausencia. Cuando ella me muestra esta fotografía, me dice, yo hubiera querido que mi hijo se hubiera quedado a esa edad, ahí tendría, no sé, 7 años más o menos, porque si se hubiera quedado a esa edad no lo hubieran asesinado. Y es como su recuerdo perpetuo, no tiene otra fotografía sino esta fotografía donde ella se queda. Y es bien complejo porque eso genera también como, digamos, dentro de la elaboración del duelo, no soltar esa imagen de él, ¿cierto? Como decir, bueno, ya se fue, es la forma en que lo está. Y aparece dentro de este fenómeno donde aparece la fotografía post-mortem, estas imágenes que están aquí, estas 4 imágenes que son dadas en un momento, bueno, en Colombia hay una práctica, ¿no? Después de que la persona es enterrada, hay 9 días de oración por él, donde la gente se reúne
reúne a rezar pues por el muerto. Y al final pues dan un novenario. Normalmente ese novenario solo se daba con una imagen religiosa, ya sea la Virgen, ya sea Jesucristo. En última, lo que termina pasando es que estas imágenes, la fotografía empieza a tomar el lugar de ellos. Y estas 4 imágenes, voy a cerrar con esto, constituyen un asunto que no voy a poder ampliar mucho, pero son 4 personas que fueron masacradas en el año 2001, que son dibujadas en uno de los paredes del barrio. Y esas imágenes, eso pasa en el 2001, yo hago una reconstrucción, esto es una reconstrucción, una suerte de reenactment, rehacer la foto digitalmente en el muro en que estaba, y esas 4 personas son dibujadas, son retratadas en esta pared por sus amigos, pero digamos un grupo armado que estaba ahí, que había hecho la masacre, decide borrarlas porque dicen que esas imágenes les incomodan cada vez que pasan por ahí, se sienten observadas y les recuerdan el acto macabro que hicieron contra estas personas que no tenían nada que ver, pues realmente fue como una equivocación que ellos tuvieron, que luego ellos reconocieron, le pidieron disculpas a la familia, pero esas imágenes ellos las mandaron a borrar simplemente porque resultaban profundamente incómodas. Y ahí está como un poco como hacia dónde vamos. Luego les podría ampliar más de eso. Muchas gracias.